Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Bolaños, soy residente del Hospital San Martín y en este caso presentamos una serie de casos donde se realizó una gastroenteroanastomosis con magnetos, ¿sí?, en pacientes con tumores biliopancreáticos avanzados. A modo de introducción, estos tumores se diagnostican en el 80% de los casos como enfermedad avanzada y presentan en el 10 a 20% de los casos una obstrucción al tracto de salida gastroduodenal. Las opciones terapéuticas que tenemos disponibles son el bypass quirúrgico y las prótesis enterales como las opciones clásicas. La gastroenteroanastomosis con magnetos sería una opción promisoria y la yeyunostomía. El manejo paliativo de estos pacientes aún es un desafío debido a que no existen claras indicaciones sobre en qué momento indicar cada una de estas terapéuticas. En base a los estudios previos realizados con magnetos, encontramos publicados desde el 2005 un estudio donde se realizó, utilizaron magnetos circulares de 14 y 12 milímetros con colocación de un stent para lograr la anastomosis y para mantener su permeabilidad de 45 milímetros de longitud. Se realizó un éxito técnico del 88% con complicaciones en el 30% de los casos. Todas las complicaciones fueron derivadas del uso de stent. Aquí se visualiza en la imagen de la izquierda el stent y a su costado el magneto circular. En otro estudio del 2010, publicado por el grupo de Van Hoff, utilizaron magnetos similares con colocación del stent luego de realizada la anastomosis, con un éxito clínico técnico ligeramente menor y complicaciones en el 33% de los casos, también derivadas de la colocación del stent. En este caso, estas complicaciones llevaron a una suspensión prematura del estudio debido a una perforación fatal. En base a estos estudios, podríamos empezar a considerar a esta terapéutica como una opción válida en el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, la necesidad del uso de prótesis para mantener la permeabilidad se asocia a una elevada tasa de morbilidad y necesidad de reintervenciones endoscópicas. En nuestro estudio, con el desarrollo de nuevos magnetos de mayor diámetro, esto nos permitiría evitar el uso de prótesis y disminuir el riesgo de complicaciones derivadas de las mismas. Los objetivos que nos planteamos fueron valorar la eficacia y la seguridad de la anastomosis realizada con estos nuevos magnetos. Se involucraron pacientes con tumores biliopancreáticos avanzados que presentaban signos de resecabilidad, con obstrucción parcial o total del tracto de salida gastroduodenal, a los cuales se le colocó un magneto distal de 35 por 15 milímetros y un magneto proximal de 38 por 18 milímetros. Se visualizan en la figura, ambos presentaban una luz en su interior entre medio de los magnetos. La terapéutica se realizó en 10 pacientes, el diagnóstico predominante era un cáncer de páncreas y el performance status era 1. Valorando la tolerancia a los alimentos, se utilizó el score de Gauss, donde todos los pacientes presentaban un score de Gauss menor o igual a 2. Con respecto a la técnica, se visualiza de forma esquemática la necesidad o no de dilatación de la obstrucción. En la segunda imagen se visualiza la colocación del magneto distal, que se llega hasta tercera o cuarta porción duodenal. En las imágenes inferiores se visualiza la colocación y el acoplamiento del magneto proximal y la extracción de los mismos. Aquí se muestra un video donde se coloca a través de una guía el magneto distal, se lleva hasta la tercera o cuarta porción duodenal a través de un empujador. Una vez localizado allí, se extrae el endoscopio y el empujador para luego progresar con el segundo magneto. El segundo magneto se manipula a través de una pinza de cuerpo extraño y se controla radiológicamente el acoplamiento de los mismos. Primero a través de uno de sus magnetos y luego a través del segundo magneto. Una vez realizado el acoplamiento, termina el proceso de colocación y luego se marca con un clip que tiene dos beneficios. En primer lugar, es la sujeción del magneto proximal para evitar una eventual progresión distal. Y en segundo lugar, es la marcación del sitio de anastomosis. Una vez realizado esto, se retiran los instrumentos y acá se visualiza el control a los 10 días con la intención de extraer los magnetos de forma endoscópica y luego el control a los 30 días visualizándose la anastomosis permeable. Con respecto a los resultados, se logró un éxito técnico del 100% de los casos, con un éxito clínico respecto a la realización de la anastomosis, también del 100% de los casos, donde se logró un diámetro promedio de 28.5 milímetros al momento de retirar los magnetos. Estos magnetos se retiraron entre los 7 a los 10 días en el 80% de los casos. Aquí se visualizan imágenes, a la izquierda la extracción de los magnetos, a la derecha la anastomosis permeable al control a los 7 días. El control a los 15 días visualiza que la anastomosis mantiene su diámetro inicial. El control a los 30 días
muestra un ligero descenso en el diámetro de la anastomosis, que sigue siendo permeable, y el control a los 48 días muestra un diámetro generoso de la misma, que permite el pasaje del endoscopio en forma libre en forma anterógrada y retrógrada. Siguiendo con los resultados y evaluando la permeabilidad a distintos plazos, se evaluó inicialmente a los 15 días, la cual fue del 90%, con un diámetro aproximado promedio de 24.5 milímetros. También se evaluó la permeabilidad a los 40 días, logrando la misma del 77%, con un diámetro promedio de 20 milímetros aproximadamente. En este caso se medía en forma clínica, con el mismo score previamente enunciado y en forma endoscópica. Respecto a la seguridad, la mortalidad relacionada al procedimiento fue 0% y no se registraron complicaciones severas. Para mencionar las complicaciones menores, podemos destacar la migración distal de los magnetos, que ocurrió en el 20% de los casos. Ambos fueron eliminados en las heces y no presentaron complicaciones derivadas de esta eventualidad. Y la estenosis de la anastomosis, otra complicación a señalar menor, al que ocurrió a los 15 días en el 10% de los casos y a los 40 días en el 20% de los casos. Consideramos que esta estenosis fue relativa, debido a que presentaban un diámetro entre 10 y 12 milímetros que imposibilitaba el paso del endoscopio con facilidad. Estas complicaciones se resolvieron con dilatación a 12 y 15 milímetros sin complicaciones relacionadas a la dilatación. Podríamos sugerir como estas situaciones como probables indicaciones o posibles indicaciones de la colocación de esta terapéutica: pacientes que presenten cáncer de páncreas, cáncer de duodeno, ampulomas, cáncer gástrico distal. De modo de conclusión, decir que las anastomosis con nuevos magnetos de mayor tamaño demostraron ser un método eficaz y seguro, con baja morbilidad y altos porcentajes de permeabilidad. Podrían ser una nueva opción para crear anastomosis en forma no quirúrgica, pudiendo ser una opción en pacientes que presenten este tipo de tumores con una expectativa de vida mayor o igual a 3 meses. Sin embargo, es necesario realizar estudios comparativos con los tratamientos disponibles actualmente que involucran a la cirugía y a los stents en segundo lugar. Muchas gracias por su atención. Si alguien quiere hacer una pregunta, adelante, doctor. Hola. Hola. Primero, felicitaciones por el premio, muy lindo el trabajo y muy linda la presentación también. Muchas gracias. Las preguntas son dos. La primera es, ¿qué ventaja ves tú a esta técnica comparada con la prótesis expansible en un paciente que tiene un diagnóstico sellado de que va a vivir entre 3 y 6 meses con suerte por invasión neoplásica del duodeno o de esa zona? Y la segunda pregunta es, cuando uno como cirujano hace una gastroenteroanastomosis, nunca hace una incisión circular en el estómago y en el intestino, sino que es una incisión longitudinal, y lo puede hacer más larga entonces. Y la pregunta es, ¿por qué no se pueden usar magnetos que sean largos, como una wincha, en vez de circulares? Que serían más fáciles de pasar probablemente y quizás pueda hacer una anastomosis bastante más larga. Bien, bueno, muchas gracias en primer lugar. Con respecto a la primera pregunta, nosotros, o está reportado en realidad en la literatura, que los stents duodenales, la mayoría de los trabajos, en primer lugar, están realizados en obstrucción del tracto de salida por cáncer gástrico distal, y los números bajan bastante cuando el stent se coloca a nivel de la segunda porción duodenal. Eso implica que luego de los 3 meses de colocado el stent, la tasa de complicaciones aumenta considerablemente, ¿sí? Algunos llegando hasta el 30%. Entre las dos complicaciones más frecuentes son la obstrucción del stent y la migración, generalmente en forma distal, ¿sí? Eso hace que las complicaciones sean aproximadamente del 30%, y que van aumentando a medida que pasan las semanas, ¿sí? Antes de los 3 meses la tasa de complicaciones es menor, pero después aumentan progresivamente. Nosotros, si bien el seguimiento no superó esa etapa en este trabajo, la idea es prolongar el seguimiento, es uno de los pilares que queda para continuar con este trabajo, y tratar de mantener la tasa de complicaciones, que en nuestro trabajo fueron del 20%, sobre todo en la migración distal, ¿sí? O en la reestenosis. Eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda pregunta, los trabajos iniciales publicados en el servicio empezaron con magnetos circulares que vieron que se reestenosaban fácilmente, y después se desarrollaron magnetos ovalados, ¿sí? Que tienen un eje mayor de 38 o 35 milímetros por un menor. Eso hace que esa forma oval pueda ser pasada más fácilmente y que la anastomosis que se genera, como bien se mostraba en la figura, también tenga forma oval, y en este caso las posibilidades de reestenosis sean bastante menores. No sé si eso responde a su pregunta.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Felicidades, doctor.